Cuando el Señor me llama, no estaba en un culto como este. Cuando el Señor me llama, no estaba en un congreso o en un evento especial. Cuando el Señor me llama, no estaba ni preparado, no estaba ni en conocimiento de la palabra de Dios, no entendía ni muchas cosas que se dicen en la Escritura hoy en día. No entendía ni siquiera si Génesis estaba al final o al principio, o si Apocalipsis venía o no en la Biblia, no lo entendía. Porque Dios me llamó aunque yo no estaba capacitado. Y lo logré entender después de muchísimo. Quiero ponerte como ejemplo los discípulos. Los discípulos de Jesús, los 12 que Él llamó y Él escogió, Él no esperó a que sus discípulos estuvieran capacitados o preparados para toda buena obra. Jesús no esperó a que sus discípulos pasen por escuelas rabínicas muy conocidas de aquel entonces. Jesús no esperó a que sus discípulos tuvieran un certificado rabínico, un certificado de discipulado, un certificado de que en tanto tiempo aprendieron esto. Jesús, antes de llamarlos, entró en intimidad con papá, en oración, y estuvo orando por cada uno de los que Él iba a llamar. Fue así como a la mañana siguiente Jesús se levanta y Jesús empezó a llamar a los discípulos. Él no necesitó que estos discípulos muestren una carta de certificación. Él solo necesitó conocer el corazón de los que estaban dispuestos a ser discipulados por Él. Muchos pudieron haber sido llamados, pero pocos fueron los escogidos por Él. Dice la Escritura que cuando Él baja del monte después de esa oración, llamó a todos, y de entre esos todos escogió a sus 12. Los llamó y los escogió. Ahí suena el nombre de un tal Pedro, medio terco ese Pedro cuando nos ponemos a leer quién era Pedro. Luego nos encontramos con, no le diga así, porque que le dice, vete, habla, terco, no le diga así. Por ahí nos encontramos quizás también a un Juan. Nos encontramos también con un Bartolomé, a un Judas mismo. Nos encontramos con hombres imperfectos en su totalidad humana. Jesús no estuvo esperando a que ellos alcancen la perfección. Jesús sabía que ellos fallaban. Jesús sabía que ellos iban a tomar decisiones adversas o negativas, contrarias a lo que Él pudo haber dicho. Y aún así los escogió. Porque Jesús escoge a los que tienen el corazón dispuesto para caminar con Él. Usted ha sido llamado. Y en esta mañana está acá porque Dios lo ha llamado. Yo no entendía que Dios me había llamado. Es más, yo ni conocía ni sabía muchas cosas. Pero sé que Dios llamó a mi vida. Dice Apocalipsis que Él llamó a la puerta de mi vida, la puerta de mi casa. Estuvo tocando esa puerta, estuvo llamando por mucho tiempo a esa puerta. En mi vida, Jesucristo estuvo llamando por muchos años a esa puerta. Y no fue hasta que oí su voz, abrí la puerta y Él entró en mi corazón, en mi casa y en mi vida y se sentó a cenar conmigo. Apocalipsis 3:20. Él está a la puerta y llama. El problema del llamado está no en que Jesús ya nos ha llamado, es que no hemos abierto la puerta para que Él entre.
Y algo interesante ocurre acá. Dice que Él está a la puerta y llama. Pero quien abre la puerta es quien oye el llamado. Yo puedo estar en mi casa y afuera pueden estar quizás llamando 3, 4 veces, 5 veces, tocando fuerte la puerta, pero si me encuentro en el patio de atrás, no voy a alcanzar a oír lo que se está llamando al frente. Si estoy distraído, concentrado en otra cosa, no voy a escuchar el llamado que se hace a la puerta. Será el momento en el que ese llamado llegue hasta mis oídos y diré, están tocando a la puerta. Y muchos han hecho como lo hacen normalmente. Cuando alguien está llamando a la puerta, te asomas antes de salir para saber quién está llamándote. Y así muchos han hecho con Jesús y están haciendo así. Jesús está llamando, 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 y muchos simplemente abren la ventanita para ver quién es. Ven que es Jesús y dicen, no, todavía no voy a abrir, no es el momento, no me siento preparado, no me siento listo. Yo todavía sigo fallando, yo todavía cometo errores. No estoy listo para yo ir a abrir esa puerta. Oiga, Jesús quiere que usted abra. Porque a Jesús no le interesa tu preparación, a Jesús le interesa el corazón dispuesto que tengas tú para Él. A Jesús le interesa que usted vaya a abrir esa puerta, porque el interés de Jesús no solo es entrar, el interés de Jesús es sentarse a la mesa y cenar con usted. ¿Por qué le interesa a Jesús sentarse a cenar contigo? ¿Usted sabe lo que pasa en las cenas? Usted se ha ido quizás por ahí, esto es publicidad no pagada, ¿no? Por ahí al Costillar, se ha ido al caminito que ya han abierto. Si alguien tiene un negocio de restaurante por acá, páseme el nombre para hacerle publicidad. Se va, qué sé yo, al restaurante con los amigos. ¿Qué pasa cuando usted se sienta en lo que normalmente llamamos la cena de Navidad? ¿Qué pasa? ¿Para qué es esa cena? Para compartir, para disfrutar en familia. Pero más allá de compartir y disfrutar, cuando nos sentamos a la mesa a cenar, nos sentamos a conversar. Y Jesús no solo está interesado en sentarse a cenar, Él quiere compartir contigo. Él quiere conversar contigo. Él está llamando a la puerta. Él te está llamando a ti. Y una vez que uno entiende lo que es el llamado, ahora es momento de ensanchar ese llamado. Quiero leerte lo que dice, y quizás ya lo han dicho en alguna otra prédica de un tiempo anterior. Isaías 54, versículos 2 y 3. Lo leo de la siguiente manera. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Hasta ahí voy a llegar. Durante los 10 años que tenemos como iglesia, les soy sincero, no nos imaginábamos cuando empezábamos a estar en un lugar como este, no nos imaginábamos estar acá, quizás nunca. A lo mejor teníamos simplemente el deseo de hablar de Jesús, porque cuando Él nos llamó, el entendimiento es hablar de Él, hablar de quien nos llamó. Cuando Él nos llama y usted entiende ese llamado, lo primero que debemos hacer es hablar de quién nos llamó. Los discípulos hicieron eso. Los discípulos, cuando Jesús los llama, dice la Escritura que los llama y les comenzó a dar autoridad para sanar todas las enfermedades.
ensancha el sitio de tu tienda. Muchas veces en este caminar en el cual Dios nos ha permitido tener, avanzar y seguir, han existido obstáculos que nos han impedido muchas veces atravesar lo que Dios tiene del otro lado para nosotros alcanzarlo. Por esos obstáculos hemos atravesado por situaciones complicadas como iglesia, en lo laboral, en lo personal, en muchas cosas, ministerial. Y a veces hay cosas que a nuestro alrededor se levantan. Pero se levantan es porque el enemigo intenta obstruir nuestra mirada para no mirar a aquel que nos ha llamado. Esto. Y él intenta que todo lo que a nuestro alrededor nos agobia y nos llena de preocupación, quizás genere el desvío de nuestra mirada hacia allá. En algún momento me he sentido limitado. Yo he dicho, hasta aquí he llegado. Hasta aquí hemos avanzado. Hasta aquí llego yo, ya no puedo continuar más allá. Pero llega el Señor y dice que nos ha llamado. Y nos ha llamado para cosas grandes. Porque nosotros tenemos un Dios grande. Él nos llama para cosas grandes. Cuando usted tiene a un Dios, cuando usted tiene a Dios en su corazón y usted limita la capacidad de Dios para su vida, usted está limitando su llamado. Necesitamos expandir nuestra tienda, el sitio de nuestra tienda. Necesitamos expandir nuestra visión para entender lo que Él tiene preparado para nosotros. Y muchas veces nos conformamos con lo que tenemos. Pero mi Dios no es un Dios de conformismo. Mi Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, Jireh, Él es un Dios grande. Si usted entiende la grandeza de nuestro Dios, usted no va a vivir en una conformidad. No, a mí me basta con lo que tengo, está bien. Pero Dios siempre nos invita a ir a aguas profundas. Dios siempre nos invita a ir más allá. ¿Qué le parece si profetiza conmigo en esta mañana? Y de pronto tóquele el hombro a alguien que esté junto a usted y dígale, Dios te va a llevar más allá. Pero dígale, profetícele de la siguiente manera: no te imaginas a dónde Dios te va a llevar. Y es que cuando yo le digo que no se imagina a dónde Dios lo va a llevar, nuestra capacidad de entender a Dios de manera humana nos limita muchas veces hacia dónde Él nos quiere llevar. Pero cuando nos dejamos llevar por Él y confiamos en Él, en su palabra, Él nos va a llevar a lugares que nosotros no nos hemos imaginado nunca estar. Mientras oraba por usted, mientras oraba por su corazón, por su familia y por su vida, Dios me regalaba una palabra para su familia, para usted. Y esa palabra decía que no van a permanecer en el mismo lugar, sino que van a ir a algo mayor. Esa palabra, si usted la coge esta mañana, perfecto. Ahora, lo lindo de la palabra de Dios es que se cumple. La palabra de Dios se cumple. Mi palabra puede pasar desapercibida, pero su palabra se tiene que cumplir. Y cuando usted ha sido llamado, la palabra de Dios se va a cumplir para los llamados. La palabra de Dios se cumple para los llamados. Mira, esto es muy lindo y interesante lo que pasa acá.
Usted veía en la Biblia, usted ve a las multitudes seguir a Jesús. Multitudes seguir a Jesús. Y muchos dentro de esas multitudes lo seguían a Jesús por necesidades físicas, necesidades del alma, necesidades psicológicas a lo mejor. Muchos lo seguían. Y Jesús miraba a las multitudes con compasión, con misericordia, como ovejas que no tenían pastor. Pero aún Jesús necesitó llamar dentro de esa multitud de gente que había, dentro de muchas personas que existían en aquel entonces, necesitó llamar a 12. ¿Por qué Dios llama? Yo me hacía la pregunta, ¿por qué tú, Señor, llamas? El Señor también le interesa que usted y yo aprendamos a multiplicar. Cuando el Señor llama, lo llama para que usted crezca, pero lo llama también para que usted multiplique. Así que si a usted no le gustaban mucho las matemáticas como a mí en la escuela, son a los que Dios más escoge. Porque cuando usted es llamado, Dios va a multiplicar en su vida. Y a Él le interesa que usted también vaya y multiplique. ¿Multiplicar qué? Su palabra. Id y haced discípulos, le dijo Jesús a sus propios discípulos. En pocas palabras, yo lo que les enseñé a hacer, ahora háganlo ustedes también. Y estamos acá porque hemos sido llamados para seguir ensanchando esa palabra. Porque ese es nuestro llamado principal, ir y predicar el Evangelio. Ese es nuestro llamado principal. ¿Y qué vamos a hacer mientras Él venga? Todos estamos esperando la venida del Señor. Pero ¿qué vamos a hacer mientras Él venga? Predicar su palabra. O sea que tengo que hacer un curso de 4 años en teología, en esto, en hermenéutica, para que yo pueda estar preparado para ir y predicar. Jesús escogió a esos 12 sin haber pasado por un estudio. Eran pescadores. Otros eran recogedor de impuestos, recogían los impuestos. Otros simplemente eran gente común, comerciantes. Y a Dios le pareció escoger a esas personas. Había muchos líderes religiosos muy bien preparados en el tiempo de Jesús. Y aún con toda su preparación, desistieron del llamado. Jesús se encontró con un hombre llamado Nicodemo, muy entendido en las Escrituras, muy bien preparado, de las mejores escuelas rabínicas. Y tuvo una conversación con Nicodemo en una noche. Y Jesús le decía a Nicodemo muchas respuestas que Nicodemo no las entendía, aún con toda su preparación. Y es que Jesús, más allá de una preparación, está buscando esto y está buscando esto. Por eso en ciertas palabras, en ciertos versículos de la Biblia dice: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Porque para que llegue acá, debe aparecer y entrar por acá. Haga algo antes que usted se vaya acá. Tápese solo un lado de la oreja para que no se le salga por acá la palabra en esta mañana. Sino que venga a entronarse a nuestros corazones. Ensanchemos nuestra visión. ¿Usted piensa, usted cree que hay algo simplemente en su vida porque Dios así lo ha dispuesto? Sí, Dios lo ha dispuesto así. Pero mucho más allá que sus ojos quizás no alcanzan a ver. Todo lo que tú has vivido hasta el día de hoy ha sido una preparación para alcanzar y ensanchar ese llamado. Yo solamente estoy diciendo que usted me está ayudando a profetizar. A la persona que está junto a usted, dígale: todo lo que has vivido, Dios lo ha preparado para que alcance el llamado.
Dios siempre nos llama a soñar más grande, porque su propósito para nosotros excede nuestra imaginación. El propósito de Dios para nuestra vida es mucho más grande del que nosotros creemos tener para nuestra propia vida. Y a veces nosotros caminamos bajo nuestros propios propósitos. Pero hay algo que entiende el que es llamado. Entiende que su propósito se debe ir alineando al propósito de Dios. Y usted ha sido llamado. Diga conmigo, yo soy llamado. Quiero leerte lo que pasa acá en Efesios 3:20. Efesios 3:20 nos dice de la siguiente manera: lo importante de que usted pueda comprender lo que Cristo es para nuestra vida, no solamente es que haber entendido que en la cruz Él entregó su vida por nosotros, sino que lo que nos dice Efesios 3:20 nos lleva a entender mucho más allá. Escuche lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El que es llamado entiende que dentro de él hay poder. Y no es un poder humano ni es un poder propio, es un poder de él. Es un poder sobrenatural, es un poder divino, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Señor, quiero que me ayudes en esto. Señor, abre esta puerta de bendición. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Señor, dirige mis pasos a que esta puerta de bendición se abra. Usted no entiende quizás lo que le está pidiendo algo que sus ojos quizás no están alcanzando a ver, porque lo que Dios le quiere entregar es mucho mayor. Señor, necesito un trabajo de esto. Usted está pidiendo uno, el Señor te tiene dos. Señor, necesito que esto se mueva porque el negocio se está cayendo. Señor, no sé qué está pasando con los inversionistas. Señor, no sé qué está pasando con mi cliente. No sé qué está pasando en mi negocio. Señor, te pido que abras, que rompas, que muevas. Usted le está pidiendo: Señor, mándame unos 5 clientes. Mándame unos 10 clientes nomás. El Señor te tiene 100. Usted solamente alcanza a ver lo que su visión y su entendimiento necesita cubrir dentro de usted. Pero Dios está preparando no solamente cubrir, sino sobreabundar. Es decir, si usted está necesitado de algo, usted tiene un espacio que necesita estar lleno, Dios lo que va a hacer es llenarlo. Pero sobre todo eso lo va a estar rebosando y rebosando, porque hay más. Los que somos llamados, no solamente vamos a recibir una pequeña cosa de lo que pidamos, sino que vamos a recibir mucho más de lo que pedimos. Para recibir esta semana mucho más de lo que usted ha venido pidiendo. Prepárese para recibir mucho más de lo que usted ha estado anhelando. ¿Sabe por qué se han levantado tantas cosas en tu vida y no se habían dado hasta el día de hoy o hasta esta temporada? Porque el Señor estaba ensanchando tus manos para prepararlas y pudieras tú coger con tus propias manos lo que necesitas hoy en día y aún más. Yo no sé si usted coge esa palabra, pero Dios quiere no solamente entregarte, quiere entregarte algo mucho más abundantemente. Señor, quiero que llenes en mi corazón porque estoy triste y necesito que me des alegría, felicidad y contentamiento. El Señor lo va a hacer y lo va a hacer mucho más abundantemente. No solamente te va a dar contentamiento, alegría y va a desaparecer de ti la tristeza, la ansiedad, sino que lo va a dar mucho más. Te va a dar mucha más alegría, te va a dar una abundante temporada de felicidad.
eso no quiere decir que siempre va a ser felicidad. Los procesos son necesarios para fortalecer nuestro carácter. Los llamados pasan por procesos muy duros, porque los llamados necesitan ser procesados. Los llamados pasan por situaciones muy difíciles. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Y no entiendo. ¿Por qué me está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi casa? ¿Por qué está pasando esto en mi trabajo? Dios te está procesando. Porque Dios necesita que tu carácter esté firme. ¿Y cómo yo sé? ¿Y por qué? Porque cuando el llamado se ensancha, lo que pasa acá es que lo que está ensanchando o lo que el Señor está reforzando son las estacas. Cuando leímos en Isaías de que estiraban la cuerda y las estacas se fortalecían, ese es el proceso que pasa a todo llamado. Hay que fortalecer las estacas. Hay que fortalecer las estacas. Cuando Isaías habla de fortalecer las estacas, él está tomando algo que normalmente hacía el pueblo. Cada vez que se movía de lugar en lugar, las tiendas eran desbaratadas, eran guardadas y luego iban a otro lugar, las volvían a abrir, volvían a levantar la tienda. Y las tiendas de los hebreos eran con estacas para sostener, con estacas y con esas cuerdas para sostener las lonas. Necesitamos tener carácter para poder sostener el llamado. Por eso el Señor hace que tu yo viejo, ese yo esté ahí hincándote a cada rato. Ese que se airaba, que se enojaba, que se molestaba por lo más mínimo, está ahí que te hinca. Es de usted fortalecer las estacas. Es de nosotros fortalecer las estacas, ponerlas firmes, rígidas, para que no venga cualquier viento y se nos lleve toda la tienda. Es de usted poder fortalecer las estacas, amarrar bien esa tienda, amarrar bien ese llamado, para que lo que de pronto Dios le está entregando no se vaya y se desvanezca en el desierto. El proceso es necesario. Dile al que está a tu lado, el proceso es necesario. El proceso es necesario. ¿Por qué es necesario el proceso? Porque yo necesito ser fortalecido. Oiga, usted no sabe cuántas veces hemos querido renunciar a esto. Amén. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido tirar la toalla en esto? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido abortar la misión? Hacer como los que están en esa nave espacial que se encuentran dirigiéndose hacia una constelación, hacia una estrella, hacia la luna o por la órbita terrestre que salen en las películas. Y siempre toda nave tiene un botón rojo en grande en la que usted presiona el botón rojo y es para abortar la misión. ¿Cuántas veces no hemos querido presionar ese botón rojo y que quizás ese asiento a propulsión nos salga despegado de esa nave? Pero los que son llamados refuerzan las estacas para que cualquier cosa que aparezca en su vida no se le lleve el llamado de Dios, no se le lleve la tienda que está levantando el Señor en su vida. Y cuando el Señor dice, ensancha tu tienda, le está diciendo, tú tienes una tienda, tú tienes un espacio de 8x7, de 10x12, de 12x14, tú tienes ese espacio. Y cuando nosotros construimos, esto es interesantísimo, cuando el ser humano y sobre todo el ecuatoriano construye en un terreno, la casa no ocupa el total de diámetro, el total de centímetros cuadrados que tiene el terreno. ¿Por qué? Porque necesita espacio para el patio, necesita espacio para el patio delantero, para el patio trasero, para el garaje. Y la casa tiene construcción no de todo el diámetro, no de todo lo que mide ese terreno, no de toda la longitud,
pero sí construimos dentro. Y hoy Dios, quiero que se lleve esa metáfora, porque hoy Dios va a pedirte que rompas paredes para que extiendas tu casa más allá. Muchas veces los terremotos que suceden en nuestra vida son necesarios para que paredes se caigan, porque necesitamos reconstruir algo y ensanchar algo más allá. Cuando usted no extiende, cuando usted no ensancha, Dios tiene que mover algo y remecer algo en tu vida para mandar abajo y que tú puedas ensanchar. Entonces, si usted fortalece su carácter, usted va a poder permanecer en ese llamado. ¿Saben quién yo pensaba? En José. Y no José Humberto y no José Cárdenas, en José el de la Biblia. No estos José acá, el José que habla la Escritura. ¿Sabe qué pasa con José? José fue metido en un pozo y José fue llevado a la cárcel. Pero la cárcel no fue lo que definió a José, porque José tenía un llamado. ¿Sabe cuál era el llamado de José? Convertirse en gobernador de Egipto y poder bendecir a todas las naciones, la tierra que existían en aquel entonces. Ahora, José se encontraba en una cárcel. José pudo haber dicho, aquí terminó mi llamado, aquí terminó lo que Dios había dicho que iba a entregarme, aquí se acabaron los sueños que Dios dio cuando yo era joven, aquí se acabó ese llamado por el cual yo peleaba, luchaba. Se acabó ese llamado. Pero la cárcel para José se convirtió en ese proceso para fortalecer las estacas de su llamado. La cárcel de José fue la catapulta que lo llevó a convertirse en gobernador. Pasó de esclavo a presidiario y de presidiario pasó a gobernador de Egipto. Tu desierto no define tu llamado por completo, porque lo que Dios dijo de ti, eso se va a cumplir a pesar de la situación que tú estés viviendo hoy en día. Lo que Dios dijo de tu familia, lo que Dios dijo de tu hijo, lo que Dios dijo de tu negocio, lo que Dios dijo de tu trabajo, lo que Dios dijo de tu jefe, lo que Dios dijo de tus padres, lo que Dios dijo de toda tu vida, se tiene que cumplir, porque el llamado de Dios se cumple, aunque en nuestras situaciones veamos lo contrario. Se tiene que cumplir y se van a cumplir. Nuestra prioridad para fortalecer nuestro llamado es que nosotros podamos esas estacas colocarlas en tres cosas: en la búsqueda del Señor, en su palabra y en la edificación de la comunidad, es decir, la iglesia. O como lo normal o lo que se tradujo era iglesia, pero lo anterior, iglesia. Actuemos con fe y con obediencia. El que es llamado actúa con fe, pero actúa también con obediencia. El que es llamado actúa con esa fe que sobrepasa el entendimiento humano. Actúa con esa fe que sobrepasa lo que las demás personas quizás están entendiendo o quieren entender. Oye, pero ¿cómo te vas a arriesgar? ¿Pero cómo vas a hacer esto? ¿Pero por qué lo vas a hacer? Si estás en este lugar seguro, ¿cómo vas a dejar esto? Si Dios te dijo, hazlo, aunque ni tú y la gente entienda. Aunque usted ni las personas comprendan lo que va a hacer, usted hágalo. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios quiere ensanchar su llamado. Diga conmigo, hoy quiero que mi llamado se ensanche. Usted quiere que el llamado se ensanche, entonces haga lo siguiente: obedezca, tenga fe y no limite la visión de Dios.
Usted ha pedido al Señor, Señor, dame fuerza, Señor, dame ánimo. Dios te los va a dar y sobreabundante. Dios, no tengo la capacidad para hacer esto, para hacer lo otro. No tengo la capacidad para esto. Dios, yo no sé por qué. Dios, pero ¿por qué a mí? Dios, pero ¿por qué lo otro? Dios, pero ¿por qué tuvo que ser así? Usted no sabe quizás por qué tuvo que ser así. Los que están acá y quizás están pasando procesos, entiende que tu proceso simplemente es un tiempo que Dios está preparando para que usted pueda seguir avanzando. Lo que estás viviendo hoy no va a definir tu mañana. Lo que hoy se está levantando en ti no es lo que Dios dice de ti, sino lo que está detrás de lo que se ha levantado. Es Cristo Jesús. Nuestra expansión, nuestro ensanchamiento se da una vez que usted y yo entendemos esto. Se da una vez que entendemos que Dios no busca capacitados. Dios busca disposición del corazón. Y quiero que acá entiendan, para aquellos que han sido abandonados por sus padres, si tú has sido abandonado por tu padre y no entendías por qué fuiste abandonado por tus padres, por qué tus padres de pronto ya no están juntos, se separaron, quizás tú no entiendes. Ese proceso que estás viviendo, que viviste, es un proceso que Dios está tomando para formar tu carácter. Si tú no sabes por qué tu vida fue un fracaso tras fracaso tras fracaso, hoy es Dios haciéndote entender que está usando ese proceso para poder decirte: yo te llamé y cumpliré cada palabra que he dicho. Creemos que las palabras que Dios dice para nuestra vida se cumplen en nosotros, pero la realidad es que se cumplen en nosotros, aunque no la veamos todavía. Los llamados pasan por procesos difíciles, duros, complejos. Si has tenido muchos fracasos emocionales, muchas veces han sido por decisiones propias, pero Dios es experto para coger tus propias malas decisiones y convertirlas en un proceso para llevarte a un nivel mucho más alto del que tú imaginas. Así como le decimos al Señor esta mañana: Señor, mi llamado no lo entiendo, pero estoy dispuesto a caminar contigo. A veces creemos que cuando Dios nos llama, a veces pensamos que cuando Dios nos llama vamos solos. No, Él va con nosotros. Hablábamos de la milla extra hace unas semanas atrás. Y que dice la milla extra, dice en ese versículo, que el que te dice que vayas una, Él va a ir contigo dos. O sea, el que te llama a ir más allá, no te va a dejar solo, sino que va a ir contigo. Y si Dios es el que te ha llamado, Él no te va a dejar solo en tu camino ni en tu llamado. Él va a caminar contigo. Hay llamados que Dios decía en esta mañana: se van a despertar llamados. Hay llamados de personas que han estado dormidos, adormitados, han estado fríos allí, pero hoy se van a levantar en el nombre de Jesús esos llamados. Hoy se van a activar llamados que han sido por Dios, no por el hombre. Ahora, Dios necesita instrumentos para que tú seas llamado. Saulo de Tarso fue llamado por el mismo Señor Jesús, pero necesitó de un hombre, de un instrumento, Ananías, para que toque sus ojos y sus ojos cayeran de él las escamas que lo tenían cegado. Y por medio de ese Ananías es que este Saulo se convierte también en el Pablo que conocemos en la Escritura. Hoy van a ser llamados. Y escuchaba yo un corazón latir muy fuerte, que parece que se salía ese corazón. ¿Ha estado usted escuchando esos corazones cuando usted se ve una película de suspenso?
Los sonidistas de la película son mis respetos, porque te ponen en el fondo del corazón, tuc, 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 y parece que fuera tu corazón el que está sonando, que parece que el que se va a salir es tu corazón y no el de que está en la película, de tanto suspenso que le meten los cineastas. Ahora, yo escuchaba un corazón muy similar, y ese corazón hablaba de un llamado que Dios ya le había hecho hace mucho tiempo. Y aquí veo muchos corazones latiendo por un llamado que Dios había hecho hace mucho tiempo. Aquí hay muchos corazones latiendo muy fuerte porque creían que su llamado se había terminado, porque creían que no había un llamado de Dios para sus vidas, porque creían que Dios cuando los llamó solo para ese momento y no para el ahora ni para el mañana. Dios cuando te llama no te llama para el momento, Dios te llama para la eternidad. Dios los llama para la eternidad. Y cuando Dios nos llama para la eternidad, nos llama a cumplir su propósito aquí en la tierra. Aprendamos a que el llamado de Dios, Él es el que va a permitir que se cumpla y no nosotros mismos. El Señor es el que va a hacer que cumplas tu llamado y no tú mismo tu llamado. Hay mucha gente caminando por ahí diciendo que Dios lo ha llamado cuando los que se llamaron fueron a ellos mismos. Pero cuando Dios es el que te ha llamado, todo se tiene que cumplir. Y todo se va a cumplir. ¿Qué le parece si usted me acompaña a ponerse de pie unos segundos?